13 de la mañana con más información y le invitamos a que usted ingrese a nuestras redes sociales y participe en nuestras diferentes dinámicas. Así es, y en este momento nos vamos con nuestro colaborador Javier Cepeda. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos del estudio, pero sobre todo a todos los que nos ven desde su casa, oficina? Excelente lunes e inicio de semana para todos ustedes. Se llegó el día. En un rato más, Donald Trump toma protesta de nueva cuenta como presidente de los Estados Unidos. Y en las últimas semanas se ha venido manejando una serie de dudas, cuestionamientos, incertidumbre de qué es lo que va a suceder, sobre todo por una serie de declaraciones, que si va a llegar a imponer aranceles como él lo ha prometido, que se ha venido a pelear con todo el mundo. Y México, que es el país vecino de Estados Unidos, pues es pieza clave dentro de todo este tema que se ha venido manejando en las últimas semanas. El día, al final de cuentas, ya llegó. Habrá quienes nos guste, habrá quienes no nos guste el hecho de que Donald Trump de nueva cuenta tome posesión como presidente de la economía más importante del mundo, en este caso de Estados Unidos. La realidad, queridos, es que esa es la realidad. Hoy nosotros en México y nadie puede hacer absolutamente nada para cambiar esa verdad y cambiar esa realidad. Lo que nosotros sí podemos hacer es qué vamos a generar, cuáles son nuestras actividades, saber y conocer cuáles son nuestras responsabilidades desde nuestra trinchera, porque lo he venido diciendo muchas ocasiones. Como vicepresidente del desarrollo de las pymes en México por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, estamos comprometidos precisamente con eso, con el desarrollo de las pymes de nuestro país. El 99% de las unidades económicas, el 99% de las empresas en México son precisamente micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, estar muy al pendiente de los factores externos que pueden afectar directa o indirectamente el resultado de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Aquí no estamos hablando que si tengas una micro, pequeña, mediana, grande o macroempresa. Estamos hablando de la economía de nuestros negocios. Y hay factores tanto internos como externos que pueden afectar directa o indirectamente el resultado de las operaciones de nuestros negocios. Con respecto a los factores externos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Simplemente estar al pendiente, mantenernos actualizados. Aquí como en Noti13, estar al pendiente de las noticias y de la información que de manera veraz constantemente estamos compartiendo. ¿Con qué finalidad? ¿Se va a mover la economía en México por el simple hecho de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca en Estados Unidos? ¿El tipo de cambio se va a depreciar? ¿Se va a apreciar? Hay muchos factores que nosotros tenemos que estar monitoreando. La inflación, recordemos que el año 2024 cerramos con una inflación acumulada de 4.21%, casi similar que la inflación con la que cerramos el año 2023. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hubo una disminución, pequeña, pero disminución al fin y al cabo. ¿Qué más se va a mover? ¿El tipo de cambio se va a disparar? ¿El precio del peso versus dólar, dólar versus pesos? Entonces, son de las cosas que tenemos que estar monitoreando, porque contra esos factores externos nosotros no podemos hacer prácticamente nada. Sin embargo, los factores internos, los que nosotros sí podemos mover, con los que nosotros sí podemos trabajar dentro de nuestros negocios, ahí sí es donde yo voy a hacer una serie de recomendaciones a nivel empresario y a nivel para ti que llevas tus negocios, tu emprendimiento, que no corras los riesgos innecesarios. Punto número 1. Tenemos que cuidar nuestras finanzas. Las decisiones financieras de nuestros negocios tienen que ir basadas en el análisis de datos, pero sobre todo en la generación de un presupuesto. A ver, vamos contemplando este 2025 cuál es la posibilidad de generación de ingresos a través de las ventas, a través de las inversiones, a través de las comisiones, a través de lo que tú tengas vida, forma para poder generar ingresos. Y tienes que sacar la totalidad de esos ingresos.
para posteriormente trabajar con un presupuesto de gastos. A ver, ¿cuáles son los gastos que requiere mi empresa? La renta, la nómina, que es uno de los gastos más importantes. Tan solo en México, la nómina dentro de las empresas puede representar del 30 al 50% del gasto total mensual. La luz, la telefonía, otros diversos gastos, materia prima, proveedores. Tenemos que tener muy claro a nivel financiero cuáles son las posibilidades de ingresos que vamos a tener, pero sobre todo el tema de los gastos. Y una de las principales recomendaciones que yo les voy a hacer, no solamente por la llegada de Donald Trump, o sea, es el pretexto, porque una de las cosas que a mí en lo personal me agrada es que Donald Trump nos está haciendo trabajar de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que sus promesas se lleguen a cumplir, entonces nosotros tenemos que establecer diferentes estrategias, decisiones y acciones para poder corregir nuestros resultados. Entonces, eso nos genera mentalmente la capacidad de poder idear y poder ejecutar acciones clave en nuestro beneficio. Entonces, punto número 2, hablando de la eficiencia, tenemos que ser mucho más eficientes. Los procesos que nosotros realizamos dentro de nuestros negocios, llámese compras, las ventas, el control de los inventarios, la producción, manufactura, la transportación, la contratación de personal, el pago de los servicios, de gastos, de nómina. Tenemos que ser mucho más eficientes en todo ese proceso. Tenemos que revisar con detenimiento, con lupa, cada una de esas operaciones que vamos a efectuar. No podemos dejar nada a la suerte. Y para eso te voy a recomendar el análisis de datos. Hoy por hoy, el análisis de datos ya no depende solamente que lo puedan generar las grandes corporaciones. El análisis de datos ya lo podemos llevar a cabo desde una micro, pequeña, mediana o grande empresa para poder tomar mejores decisiones porque tenemos acceso y alcance a la información de manera oportuna. Y para eso tenemos que ser mucho más eficientes con el análisis de los datos para saber qué decisiones vamos a poder tomar y que esas sean en beneficio. Recomendación número 3. Tenemos que buscar hacer más con menos. Y esto es una tarea muy importante porque a los mexicanos nos gusta lograr un resultado exitoso y habemos a quienes nos gusta lograr ese resultado exitoso con el menor esfuerzo y no es malo, al contrario, para eso nos tenemos que sentar un momento y poder analizar cuáles son los diferentes factores que pueden entrar en juego para tomar esas decisiones y lograr el resultado haciendo más con menos. Entonces, cuidar las finanzas, ser más eficientes y buscar hacer más con menos son las principales recomendaciones, no por la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos es que te lo hago, sino por un resultado exitoso que en tu micro, pequeño, mediano o grande emprendimiento puedas lograr, no solamente en Jalisco, en México, sino en el mundo. Con esto vamos a tener una mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque independientemente de las cosas que sucedan fuera o dentro de México, nosotros vamos a buscar protegernos y poder generar ese resultado mucho más efectivo y mucho más exitoso, sin necesidad de ejecutar tareas reaccionarias. Es mucho más fácil prevenir, es mucho más fácil planear y ejecutar con tranquilidad que ejecutar algo ya para solamente reaccionar y corregir en el camino. Queridos, nos espera un año 2025 lleno de retos y de oportunidades. De nosotros depende el poder lograr el resultado. Y por cierto, hablando de buscar lograr más con menos, ser más eficientes, cuidar los recursos, la próxima semana desde Madrid, España, voy a transmitir con ustedes para darles a conocer qué es lo que está sucediendo en la Feria Internacional de Turismo, en la cual somos invitados. Va una delegación de Jalisco, vamos por parte también de la Concanaco Servitur, nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, una comitiva y un servidor. Tendremos el gusto de compartir desde allá. ¿Para qué? Porque se vale promover el turismo en nuestro país, se vale promover el turismo en Jalisco. Y entonces, la próxima semana, si me dan oportunidad, les contaré cómo nos fue en Madrid, España. Por mi parte es todo. Les deseo un excelente inicio de semana. Síganme en todas mis redes sociales. Me encuentran como @JavierCepedaOro. Regresamos al estudio. Un abrazo para todos.